¿Cuánto queremos que sea palabra del Señor? Amén. Eso es lo que a nosotros nos edifica. Es el alimento para nuestra alma, la palabra de Dios, ¿verdad? Y es maravilloso, porque cuando nosotros entendemos esto, somos bendecidos, ¿verdad? Como pueblo, como hijos de Dios. Y mientras se prepara nuestro hermano que va a predicar en esta noche, meditaba en esto, hermanos, de cómo la palabra de Dios, o sea, nos enseña, ¿verdad? De que a los suyos vino, dijo Jesús, pero los suyos no le recibieron. Pero los que recibieron, dice, a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y meditaba esto y platicaba con mi esposa en esta tarde y le decía yo, porque veíamos unos videos de unas iglesias bien humildes allá en El Salvador, de cómo la gente alaba y bendice el nombre de Dios, donde, hermanos, no hay piso, ¿verdad? Es pura tierra, pero que hay un corazón para adorar a Dios, donde están los hermanos con una humildad, una sencillez, hermanos. Y yo meditando en todo esto, le decía a mi esposa, el día del Señor se acerca, la venida de Cristo está cerca, le digo yo a ella, ¿verdad? Por todo lo que estamos viendo, pero la palabra de Dios es clara cuando Él busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, ¿verdad? Pero sobre todo, la palabra dice de que hay que ser humildes y sencillos de corazón. Y yo veía a esta gente adorando a Dios y sirviéndole al Señor con toda humildad. Y mi pregunta viene en ese momento, hermanos, cuando Cristo venga y arrebata a su iglesia, pensaba en eso. La gente, los creyentes, que vamos a subir al cielo. Gente donde tiene que haber humildad y sencillez de corazón. Y es algo maravilloso porque se dan cuenta, hermanos, en la vida de la gente humilde, gente de escasos recursos, es la gente que más busca del Señor, ¿verdad? La gente que tiene dinero, ni se preocupa, ¿verdad? No, pues tiene dinero, quiero comprar esto, lo compran, y qué bueno, gracias a Dios. No sienten esa necesidad de buscar de Dios. Pero esa gente yo veía ahí doblada de rodillas, en unas sillas, hermanos, o sea, en los cuales digo yo, el amor a Dios. Y es lo que Dios premia. Yo digo, en aquel día, cuando Cristo arrebate a su iglesia, yo pienso en esto, será gente humilde, gente sencilla de corazón. Claro, Él viene por su iglesia, pero esa gente, aquella gente de que está entregada al Señor, que está lloviendo, está haciendo calor, está haciendo frío, están en la casa del Señor. Amén. Pero qué de aquellos de que tenemos las comodidades y tenemos, gracias al Señor, cosas materiales y no lo hacemos. Va a ser una sorpresa. Yo hasta pienso en esto de que quizás sea una sorpresa grande. Amén. Pero gloria a Dios por aquellos que buscamos al Señor con todo el corazón. Amén. Por la salvación que Él nos ha dado. Porque eso es lo maravilloso, la salvación. No es por otra cosa más, sino por la salvación que hemos recibido de parte del Señor. Amén. Así que no dejemos de buscar al Señor, hermanos. No dejemos de buscar de la presencia del Señor, porque los tiempos son cortos. Yo puedo sentir de que los tiempos se acercan, y como les digo, creo que va a ser gente humilde y sencilla de corazón, gente pobre. Yo así lo veo, gente pobre. Hablando económicamente, ¿amén? Pero ricos, bajo la presencia de Dios, porque conocemos el reino de los cielos, amén, lo que muchos ignoran. Así que esto lo quería compartir, hermanos, que estemos siempre preparados. Así que este tiempo le pertenece a hermano Tony, amén, que nos va a compartir el consejo de la palabra del Señor, y estemos atentos, amén, para que sea Dios hablando por medio de mi hermano. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Me hizo estar delante de ustedes. Créanme que estar parado aquí es algo muy hermoso, amén. Dios. Que es solamente el privilegio de Dios y de los pastores que nos conceden estar acá. Le damos gracias al Señor porque a través del sacrificio que Él dio en la cruz,
podemos tener esa bendición. Amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Job. Job capítulo 1. Ya estamos a las puertas de un año nuevo. Dice un año viejito. Amén. Y algunos hermanos cada vez más viejitos. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a leer el 1:21. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. 1:21. Y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias mi Padre Celestial por estas bendiciones que nos han dado. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros, Señor, este día, Señor, y todo este año, Padre Santo, que nos has bendecido de gran manera, Señor. Has puesto y has quitado en nuestra vida, Señor, tantas cosas, Señor, y nos has llenado de grandes bendiciones. Alaba y glorifica tu nombre, Señor, en esta noche. Te suplico que el servicio de varones, Señor, sea bendecido, Padre, y que esta palabra no sea humana, Señor, sino que sea de parte de ti para todos aquellos que le escuchan, Padre. Te damos la gracia y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Dijo Job: Jehová dio y Jehová quitó. Hemos pasado por ciertos procesos y todos conocemos aquello cuando Dios te quita algo. Dios quita aquello que realmente no necesitamos en nuestra vida. Nosotros como seres humanos pensamos que yo necesito esto, yo quiero esto y necesito tener esto, pero Dios dice: tú no necesitas tener eso. Algunas veces nos hemos puesto a pensar para comprar alguna cosa y nosotros decimos: yo quiero eso. Pero cuando analizamos y pensamos en que realmente lo voy a utilizar, realmente lo necesito, y dices no, entonces no necesitas tenerlo. Job fue un libro escrito muchos años antes de Cristo, y se analiza que la historia de Job fue mucho antes aún que la historia de Moisés. Conocemos los libros cuando comienza el hablando del Génesis, pero Moisés fue alguien mucho después de Job. En el tiempo de Job no se hablaba ni sobre un pueblo Israel, no se hablaba sobre un templo, pero más aún él hacía sacrificios por sus hijos. Vamos a leer un poco de ello para que entremos en contexto. Amén. Dice en el 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué, hermanos? Del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas. Yo ni una tengo, hermano. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Imagínense la economía que tenía este hombre en su tiempo. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en ese día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y les levantaba de mañana y le ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios y en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Este es un hombre, hermanos, que tenía posición económica, dinero, propiedad, ganado. Escuchamos qué cantidad de ganado tenía este hombre, y prácticamente la tierra, todo lo que se alcanzaba a ver, era de él. Un hombre que tenía mucho, pero era
un hombre temeroso de Dios. Él tenía a Dios en su corazón. Era muy temeroso de Dios, de Jehová. Pero llega el momento en que el enemigo se asedia contra él. Pero aún le tiene que pedir permiso a Jehová, a Dios, para poder tocar a este hombre. ¿Qué significa eso? Que no hay nada que pueda pasarle a alguien que cree en Jehová si no es porque Dios se lo permite. Dios tenía propósitos en esto. Esto no solamente fue un juego del azar. Dios tenía propósitos en su vida. Eso lo pueden estudiar en sus casas, y yo sé que lo conocemos esta historia. Perdió su ganado, murieron sus hijos, y aún le cayó una enfermedad. Lo perdió después de ese hombre tenerlo todo y ofrecer sacrificios por cada uno de sus hijos, cada día, por si acaso hubieran pecado. No tenía nada, ni sus criados. Lo perdió todo. Y podemos decir, ¿cómo es que un hombre que es conforme al corazón de Jehová le quitan todo? Hasta llegar al extremo de perder hasta su salud y estar tirado en el suelo en la ceniza. Y la mujer que Dios le había dado como esposa aún le dice: maldice a tu Dios y muere. Lo perdió todo, completamente todo. Pero el concepto de esto para mí es de que Dios tiene propósitos en cada situación que estamos pasando, aunque lo veamos lo más difícil. Y lamentablemente muchas veces, aún nosotros que creemos en Dios, llegamos a renegar sobre eso. Y no vemos los propósitos que Dios tiene sobre nuestras vidas. Hay cosas que Dios va a quitar de nuestra vida para un beneficio mayor. Nos va a quitar el pecado y la culpa. Borra nuestras rebeliones y anula el acto de decretos que estaba en nuestra contra. Isaías 43, ¿alguien puede leer Isaías 43, 25? Si no le cuento yo primero. 44, ¿qué? Isaías 43, 25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. No me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando alguien nos hace algo a nosotros, o una mala mirada que me hizo el hermano cuando entré, eso no se me va a olvidar. Va a orar por mí para liberarme, y no se me va a olvidar que ese hermano me vio mal. Pero Dios mismo, por amor a Él mismo, sobre su creación que somos nosotros, Él dice: yo borro tus pecados y no me acuerdo más. No me acuerdo más. Nosotros no podemos acordarnos de esas cosas. Él va a quitar todo eso. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. ¿Alguien lo tiene? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Perdonándonos todos los pecados. Dios va a quitar de nosotros el pecado y la culpa sobre cualquier acción que hayamos tenido. Pero en esto implica de que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Cuando oramos delante de Él y confesamos nuestros pecados, Él los tomará y los echará a las profundidades del mar, donde nadie más los tiene que recordar. Aún cuando hay hermanitos de la iglesia de que les gusta ser buceadores y andan buscando esos pecados, les gusta encontrar, pero dice que Él no se acordará de nuestro pecado. La primera cosa que el Señor quita de nuestra vida es el pecado y la culpa. Él va a quitar todo esto. Yo creo que conocen ustedes la historia de Mateo.
discípulo del Señor, fue un hombre que él, con lo que él trabajaba, era cobrador de impuestos. Al ser cobrador de impuestos, él estaba traicionando a los judíos, estaba traicionando a su nación, estaba traicionando a los decretos que estaban bajo la ley judía. Era un hombre odiado por el pueblo judío, por lo que él hacía. Pero cuando Dios lo llama, él deja todo eso y se va detrás de él. Él quitó la culpa, él quitó el pecado que había en él y lo limpió. Y Mateo de ahí en adelante fue transformado en alguien completamente diferente. Una frase que mi esposa recuerda mucho es cuando en un personaje que personifica a Mateo le dice a un soldado romano, le dice: yo todos los días salgo con los pensamientos enmarañados, dice, pero cuando me acuerdo de Jesús, solo sé que tengo que seguirlo y Él se encarga de todo. Jesús se va a encargar de todo. Nuestra culpa, nuestro dolor, nuestro pecado, Él lo quita. Y Mateo fue una de las personas que yo considero que ese pecado le fue quitado y fue limpio, y conocemos a su historia. Amén. Otra cosa que Dios va a quitar de nuestra vida es las personas y cosas que dañan a nuestra vida. Muchas veces pensamos que todos los que consideramos amigos, muchas veces solamente son personas que conocemos, pero no son amigos. Y Dios en su momento, cuando sabe que no necesitamos tener a esa persona, lo va a quitar de nuestra vida. Muchas veces de manera que solamente se fueron por otro lugar y ya nunca sabemos de ellos. Yo conocí muchas personas en iglesias que yo pensaba que eran mis amigos, pero por una u otra circunstancia ya no pude estar en ese lugar y se desaparecieron totalmente. Yo digo, bueno, ¿y los que eran mis amigos? Pero Jesús sigue estando con nosotros. Jesús sigue estando para nuestra vida. Amén. Y Él va a quitar a aquellas personas que nos hacen daño a nuestra vida. Aquellas personas que en vez de acercarnos a Dios o acercarnos a los propósitos que Dios pueda tener en nuestra vida, van a querer meter el pie para que tropezamos. Entonces, antes que estas personas nos quiten la bendición que Dios quiere para nosotros, Dios los va a quitar de nuestro camino. Si no van a ser de bendición para nuestra vida, Él los quita. Pablo, Saulo de Tarso, de perseguidor de cristianos a apóstol, dejó su vida de fariseo y su estatus para servir a Cristo. Saulo de Tarso era un hombre también que tenía un estatus muy grande entre los romanos y entre los judíos. Él podía participar en ambos bandos, pero él era ciudadano romano, pero él servía a Dios de una manera religiosa, pero tenía un estatus grande. Podía tener en mano de él a todos los fariseos, a los sacerdotes, y él podía tener control sobre ellos, y él podía perseguir aún a los cristianos, y la ley lo amparaba. Y todas esas personas que lo amparaban a él eran las personas que también Dios tenía que quitar de su vida. Cuando Jesús lo llama de perseguidor de cristianos, lo llama a ser apóstol de Cristo, Él quitó todas esas personas de él. Quitó todo aquello que le estaba dañando y haciendo que él pensara algo diferente. Porque todo lo que se estaba enseñando en ese tiempo era que los cristianos eran lo malo de esa generación, de ese tiempo. Y no habían entendido que Cristo era la solución de ese tiempo. Entonces, Pablo fue uno de los que consideró que dejando todo aquello atrás, considerando hasta su propia vida como nada, era servir a Cristo. Y conocemos que su vida fue muy difícil, pero Dios quitaba todo aquello que no era para él.
Pero aún en su momento que él tenía, ya hemos estudiado eso, que él tenía un aguijón, dice, que lo atormentaba. Y le pidió 3 veces al Señor que le se quitaba. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Dios le quitó todo aquello malo, pero le dijo esto. Porque esto era para que él se mantuviera firme y saber de que él era Dios, el que lleva el control de todo. Dios tiene el control de nuestra vida. Nos quita el pecado y la culpa, nos quita las personas y las cosas dañinas. Amén. Nos quita ataduras espirituales. Nos ayuda a quitarnos la amargura, el enojo, la malicia, para vivir en perdón y amor. Efesios 4:31. Efesios 4:31. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hablando de personajes bíblicos, alguien que yo pienso cuando leo esta porción, que se quite todo esto que daña nuestra vida, yo pienso en Pedro. Pedro, yo cuando leo la palabra del Señor, me imagino que él antes era bien corajudo, igual que yo, que lo enojaban bien fácil. Pero Dios tenía propósitos en su vida, porque así como todos los varones que estamos aquí, hemos conocido que muchas veces nuestro ego como hombres nos hace actuar de una manera que no es correcta. Pedro era aquel que andaba el machete en la mano y le cortó, todos hemos leído cuando le cortó la oreja a uno de los soldados y Jesús lo detuvo. Pero después de esto, y ver la transformación que tuvo después de que conoció al Espíritu Santo, conocemos un hombre que tenía la presencia de Dios, su actitud, su forma de hablar, todo cambió totalmente. Él fue llamado a ser pescador de hombres. Cuando Dios le llamó, él estaba pescando y él dejó sus redes, su barca, su familia le dejó por seguir a Cristo. Dios le quitó este tipo de amargura, gritería y muchas cosas que muchos de como hombres hemos tenido, y a veces todavía se nos sale el viejo hombre. Pero Dios tiene propósitos en todo, porque Dios usa al más débil para transformarlo en algo más grande. Amén. Estos personajes ejemplifican la posición de renunciar a la seguridad, renunciar a las posesiones, renunciar a la vida misma para cumplir la voluntad y el llamado de Dios. Cuando nosotros de verdad nos ponemos a quitar todo aquello que está en nuestra vida que nos está estorbando, Dios puede usarnos totalmente. Pero tenemos que entender que todo aquello que Él nos quita es para bendecirnos y no es para decir, ¿por qué, Señor, me estás quitando esto? A veces las cosas materiales que podemos tener sin darnos cuenta nos quitan el tiempo con el Señor. Decimos, yo quiero tener el teléfono con la mejor tecnología, pero ¿acaso este teléfono con la mejor tecnología me va a acercar a Dios? Tener una pantalla gigante en mi sala me va a acercar más a Dios. Realmente, si lo hablamos, no llamándonos espirituales y que pasamos solamente de rodillas, si ponemos realmente en conciencia el tiempo que tenemos en el teléfono o enfrente de una pantalla, sabemos que nos quita el tiempo que necesitamos con Dios. Pues porque después de tener ese tiempo en esas cosas, lo que pensamos es, necesito dormir para mañana trabajar. Y no tenemos ese tiempo con Dios. Vamos a leer 1 Reyes 19:19. 1
Primera de Reyes 19:19. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera Reyes 19:19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Algo bien importante sobre esto: él iba con su arado y sus bueyes, dice, en la tierra. Pero ¿qué pasó cuando recibió este llamado de ir en pos de Elías? Él conoció que la presencia que llevaba Elías era de Jehová, de Dios, y lo iba a seguir. Pero algo que impactó este momento fue que él mató los bueyes y con el arado coció la carne. ¿Por qué creen que hizo esto? Él no iba a regresar atrás. Él no iba en el camino de pasar: ay, mis bueyes no han comido. Los bueyes no les dejé comidita y no les preparé la cama donde iban a dormir. El arado no lo guardé y hoy va a llover mucho, se va a mojar. Tengo que guardarlo. No, él no iba a regresar. Él estaba dejando todo atrás, como los discípulos que mencionamos anteriormente. Él estaba dejando todo atrás. Ahora, si Dios me quita el pecado, me quita la culpa, yo no voy a regresar atrás por eso. Si Dios me quita esos amigos y aquellas cosas que me estorban el camino, yo no puedo regresar por ellos. Yo no voy a regresar a ese camino. Si Dios nos quita todo esto, nos quita la amargura, el enojo, todo eso, yo no puedo regresar. Entonces, ¿qué hizo él? Que mató a los bueyes, coció la carne con el arado y lo repartió al pueblo. Y siguió. Él no iba a regresar. Él no pensaba en regresar. Nosotros no podemos regresar a aquello que nos ataba. Porque ahora tenemos que seguir hacia adelante. Dios nos manda a ser hombres con valor y seguir adelante por nuestras familias, por nuestras esposas, por nuestros hijos. A las hermanas les dice también: no pueden regresar atrás a la vieja manera de vivir, a nuestras costumbres. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que avanzar para convertir en algo eso diferente. Propósito de lo que Dios quita es bendecir. Quita lo malo para darnos algo mucho mejor. O para que valoramos la herencia, y para que valoremos la herencia espiritual que nos da la vida eterna y salvación. Ahora, ¿cuáles son los propósitos del Señor para quitarnos estas cosas? Para mostrar su poder. ¿Alguien puede leerme 2 Corintios 12:9? 2 Corintios 12:9. Su gracia se manifiesta mejor en nuestra debilidad, y su poder actúa cuando no podemos más. Como dice el hermano, hay personas con más necesidades, y en nuestros países conocemos más necesidad, y donde hay más necesidad hay más gente que busca de Dios. No son cultos de 1 hora, no son cultos de 1 hora y media, son cultos hasta de 3 horas. Y bien llenos en la presencia de Dios. No son cultos una vez a la semana, 2 veces a la semana. Son cultos toda la semana y actividades todos los días.
¿Y quién quiere tener estudio bíblico? Hay más días. Hay tanta búsqueda de Dios donde hay más necesidad. Yo me pongo a pensar, ¿será que Dios quiere que se mantenga en ese estado? Claro que sí. Porque nuestro propósito en la tierra no es a llenarnos de dinero, riquezas, posesiones. El propósito de nosotros en la tierra es glorificar y exaltar a Dios y buscar a aquellos que no conocen de Dios. El domingo tuvimos nuestro aniversario y tuvimos una gran bendición con muchos hermanos aquí. Y gloria a Dios por ello. Nos gozamos porque nos visitaron hermanos en Cristo. Pero nos gozamos mucho más cuando aquellos que ya no estaban en el camino regresan al camino del Señor. O cuando aquel que no conoce a Dios conoce del Señor y se entrega a Él. Nuestro gozo más grande fue por 2 personas que aquí reconciliaron con el Señor. Más que cualquier otra cosa. Porque el propósito que tenemos como iglesia y como cristianos sobre la tierra es llamar a aquellos que necesitan del Señor y no alejarlos. Él muestra su gran poder. Amén. ¿Quién tiene 2 Corintios 12:9? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Cuando más débil me siento, cuando más cansado estoy, es cuando Dios se glorifica en mi vida. Cuando más sensible estamos a la presencia de Dios, cuando Él más se manifiesta y se deja sentir. Cuando más fuerte me siento, cuando más grande me quiero ver sobre los demás, es cuando la presencia del Señor no se siente. Porque Él quiere glorificarse en nuestra debilidad y no es nuestra fortaleza. Él quita nuestra fuerza para mostrar su poder y su gloria. Tanto en el trabajo, los estudios, los amigos, en diferentes situaciones de nuestra vida, aún en medio de la enfermedad, Él quiere mostrar de que Él es el que tiene el poder para bendecir nuestra vida. Y no nosotros mismos. No puedo decir que todo lo que he logrado en mi vida ha sido por mi causa. Es por causa de que Dios tuvo misericordia de mí y quería mostrar su poder en mí. Yo he sido muy bendecido al llegar a este país. Con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero hemos sido en nuestra familia muy bendecidos. Pero para llegar a eso pasamos un proceso que literalmente pasamos por el desierto en nuestra debilidad, pidiéndole a Dios que nos hiciera llegar hasta aquí. Tomó nuestra debilidad para pasarnos por el desierto y por el fuego. Y una vez le dije: Señor, pásame por el fuego. Yo sé que me va a doler. Yo sé que va a ser difícil y voy a tener que llorar, pero tengo que pasar por ese proceso para llegar y entender los propósitos que tienes hacia mi vida. Y fue muy difícil. Todos hemos pasado esas situaciones económicas, físicas, en las que decimos: yo ya no puedo más. Pero conocemos a un Dios no solo por la palabra del Señor, no solo porque el pastor me lo contó. Hemos conocido a Dios porque lo hemos sentido totalmente. Hemos conocido esa presencia real en nuestra vida. Y no hay nada que nos puedan decir que pueda pagar lo que yo conocí delante de Dios. Esa presencia que he conocido no me la pueden quitar diciéndome que todo fue por una causalidad. Todo tiene propósito en el Señor. Todo aquello que nos quita tiene que ver porque Él va a mostrar su poder sobre nuestra vida. Amén. Propósito de lo que Dios quita es para enfocarnos en Él. Nos recuerda que Él es quien da y Él es el que quita. El que muestra su verdadera seguridad y gozo no está en lo terrenal, sino en Él. Regresamos a la historia de Job. Job perdió
sus propiedades, perdió su ganado, perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió su enfermedad, su estatus lo perdió. Pero él estaba enfocado en que Dios tenía el control de todo. Y él no renegó, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Y él iba a seguir glorificando a Dios, no importando en la situación en que él estaba. Él conocía perfectamente a un Dios que podía hacer muchas más grandes cosas, y él no conocía estas historias. Él no había conocido la historia tal cual nosotros la conocemos, sobre todo lo que Dios ha hecho para que nosotros estemos esta noche en este lugar. Y aún así él estaba enfocado en que Dios tenía algo especial en su vida, y él estaba enfocado en Cristo. Él estaba enfocado en Jehová, perdón. Él conocía a Dios de esa manera. Ahora, todo lo que ya Dios nos quitó y sus propósitos para glorificarse en su poder y para que nos enfoquemos en Él. Ahora, ya vimos lo que Él nos quita, pero podemos pensar en lo que Dios nos da. Lo que Dios da, y nadie te va a quitar. Vida eterna y salvación. Ese regalo más grande, sellado por Cristo, y no puede ser jamás arrebatado. Podemos leer San Juan 10:28. San Juan 10:28. Gloria a Dios. Amén. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice que nos da vida eterna y salvación. Cuando Él resucitó de entre los muertos, confirmó que Él nos está dando esta vida eterna, y dice que de su mano no podemos ser arrebatados. Desde el momento que tú aceptas al Señor como tu único Señor y Salvador, y crees en Él, que nació, murió y resucitó de entre los muertos y ahora reina en gloria, tú no puedes ser arrebatado de sus manos. No importa lo de la enfermedad, no importa los problemas que tengan, no importa que venga hasta la misma muerte, no podemos ser arrebatados de las manos del Señor. Y esa es una promesa en la que tenemos que estar bien cimentados, que Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Algo que Dios te da y no te va a quitar jamás, nadie te va a quitar, es el amor y la relación con Él. Su amor es incondicional y eterno. Y es con la mayor seguridad, nadie puede separarte de Él si perseveras en Él. Nada te va a quitar eso. Nada te va a quitar el amor de Dios. Porque dice, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, ¿cómo dice? Con todo, Dios te recogerá. Con todo. No si tienes dinero, no si tienes buen carro, no si tienes esto, si tienes lo otro, o si eres estudiado. No, Él te va a levantar. No importa que todos esos que se llamaban decirte tus amigos ya no estén. Si todas aquellas posesiones que tenían ya no estén. No importa que pierdas todo, Él jamás te va a abandonar. Y Él tiene propósitos en tu vida, y vida eterna, salvación, y el amor y la relación que tengas con Él, nadie te lo va a quitar. Porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, así que no me lo puede quitar. Amén. Algo que tampoco Él te da y nadie te lo va a quitar es la herencia divina. La fe y las promesas son su herencia, segura, que al ser recibida y valorada no se pierde, aunque el diablo intente perturbar.
Tu fe y en lo que tú crees tiene que estar bien cimentado y jamás alguien te lo debe quitar. Como decimos, como estábamos diciendo anteriormente, lo que yo conocí en el Señor, esa presencia que he conocido en Dios, nadie me la va a quitar. Por más que me quieran ver astrólogos, científicos y todo. Es más, la misma ciencia explica que tiene que haber una existencia de un ser divino. La misma ciencia comprueba la existencia de Dios. Porque ya no lo pueden negar. Ahora lo que quieren negar la existencia de un ser supremo, que es Dios, terminan dando las teorías más locas posibles para que creamos que no lo es. Pero yo cada vez que veo eso, yo sigo creyendo mucho más aún en el Señor, porque el Señor lo dijo. Vendrán tiempos peores y aún los que son cristianos se enfriarán. Estamos a puertas de un fin de año y vemos cada vez más violencia en las calles, más armas, más asesinatos, más problemas, más guerra. Pero en todo eso, la herencia que nosotros tenemos en Cristo sigue estando ahí. Algo que Él da y nadie nos quita es la transformación. Hablamos que Dios nos quita todo enojo, gritería y todo lo que el Señor nos quita para ser parte de Él. Ahora, en esta transformación que tuvieron todos los apóstoles, todos ellos fueron transformados de una manera extraordinaria. Fueron hombres simples y comunes y se convirtieron en hombres que hasta el día de hoy reconocemos como hombres que tuvieron poder de Dios. Mujeres de oración que tuvieron grandezas en la Biblia. Nosotros somos personas comunes, pero sabemos que por esta promesa que Dios da y nadie nos quita, seremos grandes en sus promesas. Podemos hacer muchas grandes cosas en el Señor. Comenzamos como una iglesia familiar en una casa. Comenzamos como personas simples y ahora vemos un templo, un lugar en que podemos sentarnos en unas sillas cómodas y glorificar al Señor. Son bendiciones grandes que Dios nos da y nadie las quita, más que Él mismo. Y todo aquel que glorifica al Señor tendrá esas bendiciones. Dios nos ha quitado muchas cosas. Hubo un momento en que de un lugar donde creíamos nosotros que teníamos un hogar, una familia en la casa del Señor, nos la quitó el Señor. Porque Él tenía un propósito más adelante para tener nuestra vida. Quitó personas y lugares que no nos convenían a nosotros y nos puso en un lugar en el que Él se va a glorificar para otras personas. Nos consideramos nosotros personas simples, pero en el Señor Él ha puesto su promesa en nuestra vida, que si este año fue difícil y nos quitó, también nos dio estas promesas. Y este nuevo año tenemos que tener nuevas metas y propósitos, porque Dios tiene más cosas para ti. Tiene más cosas para su iglesia. Tiene más cosas para tu familia, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Dios tiene mucho más adelante. Pero recuerda que tienes que matar los bueyes y todo lo demás. Para no regresar, no podemos regresar atrás. O vamos hacia adelante, o vamos hacia adelante. Amén. Nos ponemos en pie. El tiempo, no sé si el tiempo aquí de arriba se pasa diferente, pero ya vamos, hermanos, porque el tiempo avanza y el Señor ya viene. Amén. Vamos a orar por las bendiciones que Él nos ha quitado, por todo aquello, que Él nos ha quitado, que cada uno sabemos qué son. Todas aquellas cosas que no eran buenas para nuestra vida
Y vamos a dar gracias por todas aquellas que el Señor nos está dando, por esas promesas que nos ha dado, por esa salvación que es el tesoro más grande que el Señor nos dio. Amantísimo Señor, gracias mi Padre. Gracias, bendito Señor, que estás en los cielos, Señor, porque yo sé, Señor, que nos has quitado cosas que nos dañaban, Señor, cosas que nos estorbaban en nuestra vida. Gracias, Señor, por quitarme todo aquello, Padre, y sigues quitando de mi vida, Señor, para transformarlos en algo mucho más especial, que tenga propósito en tu vida, Señor, para glorificarte, para exaltarte, para que nos enfoquemos en ti, Señor, y podamos ser agradecidos con todo aquello que nos estás dando. Aquellas bendiciones que llenas en mi hogar, aquellas bendiciones que le das a mi esposa, a mi hijo, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor. Llena esas bendiciones, Padre, que tus promesas sean más grandes cada día, tu presencia y tu Espíritu Santo llene cada uno de esos hogares, Padre, que las paredes, Señor, pueda fluir el aceite de tu Espíritu Santo, que en la noche, Señor, ángeles acampen alrededor de nuestros hogares, Señor, y nos protejan de todo mal. Que tu bendición, Señor, sea cada día más grande, Señor, sobre nuestra vida, quitando todo aquello que nos impide, Señor, estar en tu presencia y poderte glorificar cada día más. Que cuando vengamos a tus santas casas, Señor, podamos glorificarte con libertad y tu Espíritu de Santo, Señor, fluya completamente con fuego y poder, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos diste. Gracias, Señor, por ese sacrificio que diste en la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te suplico, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que llenes esta casa, Señor, con tu Espíritu Santo. Cada día, cada hora, Señor, en cada momento pueda ser santificado y nuestra vida pueda ser llena, Padre. Y todos aquellos que han de ser agregados a este lugar, tráelos pronto, Señor. Tráelos pronto, Señor, para que en tu venida, Señor, estemos listos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por este privilegio que me has dado, Señor, y que tu palabra nunca regrese vacía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús y tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno, hermanos, ¿verdad? Escuchar palabras de Dios, eso es lo que nos ayuda a nosotros, nos edifica como hijos de Dios. Ese ejemplo maravilloso de Job, ¿verdad? Dice que Job se quedó sin nada, pero porque Dios lo permitió. Pero dice que al final del capítulo, donde termina el libro, dice que Dios le dio el doble, el triple. Amén. Aún todavía llegó a la edad de 140 años. Dice que murió, pero murió en sus días fuertes aún todavía. Amén. Es un ejemplo de que cuando somos fieles al Señor, amén, Job fue fiel a Dios y Dios lo premió con abundancias y tantas cosas. Pero qué maravilloso el consejo de la palabra de Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y vamos a orar para que despedidos en esta hora. Amén. Te damos gracias, Padre, que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso. Gracias te damos por el privilegio que nos permitiste estar aquí en tu casa, Dios mío, Cristo de la gloria, donde podemos alabar, bendecir, glorificar tu nombre, Señor amado Dios. Cristo de la gloria, te doy gracias por la bendición de poder reunirnos como familia, como hijos tuyos, eterno Padre, con el propósito, Señor amado Dios, de buscar de tu presencia y de conocer de tu palabra, Dios mío. Te doy gracias por la vida, hermano Tony, Señor amado Padre, porque tú, Señor bendito Dios, tienes propósitos en cada uno, Señor, pidiéndote, Dios mío, que tú lo sigas usando para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias por todo lo que se ha llevado a cabo en esta noche, Dios mío, bendito Dios. Te pido, Cristo de la gloria, que nos lleves con bien a nuestros hogares, bendito Dios Padre Celestial, que tú conduzcas, Señor, nuestros automóviles, Padre, que podamos llegar a nuestros hogares para poder descansar y tener una noche, Dios mío, de descanso en tu presencia, Padre eterno. Oh Cristo de la gloria, te lo pedimos. Vamos a despedirnos de este lugar, mano de tu presencia, Señor, pidiendo, como tu palabra lo dice, conforme tu palabra bendita, que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, nos guarda, nos defiende. Nos depositamos en tus manos, Señor, para que seas tú conduciendo nuestras vidas a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, hermanos,